Así que, esto es lo que pasa con el Consejo Galáctico. Son básicamente el club de lectura más elaborado del universo, solo que en lugar de discutir sobre si el final de alguna novela tenía sentido, discuten sobre qué especie podría ser la próxima en destruir la galaxia accidentalmente. Y durante los últimos 40 años, habían estado completamente obsesionados con una especie en particular. Nosotros, los humanos, el Homo sapiens, los simios lampiños de esa pequeña canica azul en la esquina de la Vía Láctea. El Dr. Clint, el seninólogo principal del consejo, se presentó ante los delegados reunidos con la confianza que solo se logra tras 4 décadas de investigación y prácticamente ninguna experiencia de campo. Plent era un valorano, lo que significaba que parecía como si alguien hubiera intentado dibujar un pulpo de memoria y se hubiera dado por vencido a mitad de camino. Tenía 17 tentáculos, 3 de los cuales usaba exclusivamente para gesticular dramáticamente durante las presentaciones. Estimados miembros del consejo, Clint anunció a su traductor de voz, que le había dado un desafortunado acento británico que nadie se había molestado en corregir. Me complace informar que hemos catalogado y analizado con éxito todos los aspectos de la capacidad de combate humana. Estamos listos para el primer contacto. La cámara del consejo estalló en un parloteo educado, que es lo que se hace pasar por aplausos cuando la mitad de los miembros no tienen manos. El pecho de Clint se hinchó de orgullo o posiblemente de indigestión. Con los valoranos, era difícil saberlo. Nuestra investigación es exhaustiva, continuó, mostrando pantallas holográficas que mostraban a humanos haciendo diversas cosas humanas, golpeándose en octógonos, disparando armas a blancos de papel. Ese video de un tipo haciendo una patada mortal hacia atrás que el consejo había visto al menos 300 veces porque nadie podía entender cómo las columnas vertebrales humanas permitían ese tipo de movimiento. Hemos calculado su fuerza, velocidad, pensamiento táctico y capacidad para la violencia. Puedo decir con absoluta certeza que comprendemos el nivel de amenaza humana. Al fondo de la cámara, el analista Junior Pip, que parecía un hurón que se había fusionado con el trastorno de ansiedad, levantó una pequeña pata. Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta nunca. Pip. Por lo tanto, declaró Clint, recomiendo que enviemos al embajador Trell para iniciar el primer contacto. Ha estudiado a fondo los protocolos diplomáticos humanos y está preparado para cualquier escenario de combate que estas criaturas puedan presentar. Pip levantó la pata. Nada. ¿Alguna pregunta?, preguntó Clint, disfrutando ya de su inevitable ascenso. Pip emitió un pequeño chillido. No. Excelente. Hagamos historia. ¿De acuerdo? La presentación del Dr. Clint continuó con el entusiasmo que suele reservarse para quienes están a punto de ser catastróficamente equivocados. Recorrió holograma tras holograma, cada uno mostrando a humanos participando en lo que el Consejo había determinado como escenarios de combate extremos. Como pueden ver aquí, Clint gesticuló con 3 tentáculos simultáneamente. El hombre en la zona de combate octogonal demuestra la máxima agresividad de su especie. Observen las técnicas de agarre, los patrones de golpeo, el posicionamiento estratégico. El holograma mostraba a 2 hombres sudorosos en pantalones cortos, prácticamente abrazándose agresivamente mientras un árbitro observaba. Hemos catalogado todos los movimientos posibles. Los miembros del consejo se inclinaron hacia adelante, tomando notas diligentes. Y entonces, otro holograma cobró vida. Ejercicios de entrenamiento militar. Observen su coordinación, su dominio de las armas, sus formaciones tácticas. Un video granulado mostraba a soldados corriendo por pistas de obstáculos y gritando cosas como «ja», por razones que el Consejo nunca había descubierto, pero que asumió que eran tácticamente significativas. El analista Junior Pip lo intentó de nuevo, esta vez poniéndose de pie. Dr. Clint, si me lo permite. Ahora no, Pip. Estamos hablando de evaluación de amenazas serias. Clint ni siquiera miró atrás. Ahora, también hemos analizado sus simulaciones de entretenimiento. Fascinante.
Estas películas de acción ofrecen una excelente perspectiva de la psicología de combate humana. Apareció un holograma de alguien saltando de una explosión a cámara lenta. El consejo se quedó sin aliento. Un delegado se desmayó. Otro comenzó a mudar de estrés. Hemos determinado, continuó Clint, ahora en modo conferenciante, que los humanos operan en una escala binaria de agresión. Están en modo combate o en modo diplomático. No hay un estado intermedio. Nuestros modelos estadísticos son bastante claros al respecto. Pip prácticamente vibraba. Pero doctor, creo que debería verlo. Pip, por favor. Los adultos están hablando. Clint agitó un tentáculo desdeñoso. Como decía, llevamos 40 años analizando imágenes de combate. Combates de boxeo, lucha libre, esas peculiares competiciones en las que se lanzan unos a otros a través de mesas para entretenerse. Incluso estudiamos sus batallas históricas. Waterloo, Gettysburg, aquella vez en el Álamo. Entendemos la guerra humana a la perfección. Sí, pero Pip lo intentó. Hemos medido la fuerza de su mordida, calculado su velocidad al correr, analizado su capacidad de resistencia. El humano promedio puede mantener la efectividad en combate durante aproximadamente 3 o 4 horas antes de necesitar descanso y sustento. Clint sacó una tabla que parecía muy científica y era absolutamente inútil. Como pronto demostrarían los acontecimientos. Lo hemos contabilizado todo. Pip finalmente lo soltó. ¿Y los pequeños? La cámara se quedó en silencio. Los tentáculos de Clint se detuvieron a mitad del gesto, congelados en lo que parecía una pose de yoga muy pretenciosa. ¿Los pequeños? El traductor de Clint logró transmitir el tono exacto de alguien que sin duda te escuchó, pero finge no haberlo hecho porque reconocerlo implicaría admitir que tal vez se perdió algo. Los humanos jóvenes, dijo Pip, sacando su propio bloc de datos con patas temblorosas. He estado recopilando imágenes. Fiestas de cumpleaños, centros comerciales, algo llamado parques infantiles. Señor, creo que deberíamos revisar a los jóvenes, dijo Clint, dejando escapar lo que su especie consideró una risa, pero sonó como un desagüe desatascado. Mi querido Pip, los jóvenes no son combatientes. Son simplemente versiones más pequeñas y menos desarrolladas de los humanos adultos. Biología básica. Si entendemos al adulto, entendemos al joven. Son matemáticas. Pero señor, la grabación muestra a Pip. Clint se giró por completo, fijando al analista junior con sus 3 ojos principales. ¿Tiene 40 años de experiencia en investigación? No, señor. ¿Ha publicado 17 artículos sobre xenoantropología? No, señor. Entonces quizás confíe en el proceso. Hemos hecho los cálculos. Hemos ejecutado las simulaciones. Sabemos exactamente a qué nos enfrentamos. Clint se volvió hacia el consejo con un tono teatral. El embajador Trail parte hacia la Tierra mañana. Predigo que el primer contacto procederá con precisión de manual. En el fondo de la cámara, Pip se sentó lentamente, agarrando su tableta de datos llena de grabaciones ignoradas. Imágenes de fiestas de cumpleaños que se habían convertido en caos. Vídeos de algo que los humanos llamaban los terribles 2. Clips de supermercados que parecían zonas de guerra. Nadie quería verlo. Tenían sus 40 años de investigación. Tenían sus análisis de combate. Tenían sus confianza. No tenían ni la menor idea de lo que se avecinaba. El embajador Trell se enorgullecía de estar preparado para cualquier cosa. Había estudiado las costumbres terrestres durante 6 meses seguidos. Sabía que los humanos se saludaban agarrando extremidades. Entendía que mostrar los dientes podía significar amabilidad o agresión según el contexto, lo que parecía un fallo de diseño, pero daba igual. Incluso había practicado decir venimos en son de paz 17.000 veces hasta que su traductor ya no lo sonaba como una amenaza. Para lo que no se había preparado fue para que el sistema de navegación fallara 3 minutos antes del aterrizaje. Redireccionamiento al asentamiento humano más cercano.
La computadora de su nave anunció amablemente, que es lo que las computadoras siempre dicen justo antes de arruinarte la vida. La nave de Trell aterrizó con un suave golpe en lo que sus sensores identificaron como una zona residencial. Su objetivo era Washington D.C., o posiblemente las Naciones Unidas, o literalmente cualquier lugar con representantes oficiales del gobierno. En cambio, llegó a Maple Street, un suburbio de ninguna parte, donde la decisión política más importante de la semana era a quien le tocaba organizar el club de lectura. La nave. La puerta se abrió con un siseo. Trell salió a una entrada impecable, con su túnica diplomática ondeando majestuosamente tras él. Parecía una mezcla entre un lagarto muy digno y la tía de alguien que usaba demasiadas joyas de turquesa. Sus escamas brillaban en la tarde del domingo. Era el momento. El primer contacto, el momento que definiría su carrera. La puerta principal se abrió. Un hombre humano emergió, sosteniendo algo llamado espátula y con un delantal que decía sargento de la parrilla. Era Jake Morrison, cuya mayor preocupación hacía 30 segundos era si las hamburguesas estaban al punto o al punto. Se miraron fijamente. Dijo Jake, demostrando la legendaria elocuencia diplomática humana que 40 años de investigación habían pasado por alto. Cariño, hay algo en la entrada. Linda Morrison apareció en la puerta, secándose las manos con un paño de cocina. Miró a Trell, miró la nave espacial, volvió a mirar a Trell, miró a su marido. ¿Has vuelto a pedir algo raro en Amazon? Soy el embajador Trell del Consejo Galáctico, anunció Trell, comenzando su discurso preparado con apenas un ligero temblor. Vengo con saludos de las 7000 especies civilizadas del... Caramba, Jake, está hablando. Puedo oírlo, Linda. ¿Es esto real? ¿Nos están haciendo una broma? Es una de esas cosas de YouTube. Trell insistió, decidido a mantener el protocolo diplomático incluso mientras sus ambiciones profesionales se desvanecían lentamente. Hemos observado a su especie durante muchos años y creemos que ha llegado el momento de tener relaciones formales entre... Mamá, papá, hay un dragón en la entrada. Una pequeña humana apareció entre las piernas de sus padres. Era Emma Morrison, de 3 años, con una media de guerra, con un vestido de princesa que había visto mejores días y sosteniendo un unicornio de peluche que parecía haber pasado por una guerra. Trell consultó su base de datos interna. Pequeña humana, joven, de aproximadamente 1 metro de altura. Nivel de amenaza mínimo. Todas las investigaciones decían que los jóvenes eran solo versiones más pequeñas y menos capaces de los adultos. No tenía nada de qué preocuparse. Nota del narrador. Últimos pensamientos famosos. No es un dragón, cariño, dijo Linda, aunque no parecía del todo segura. Un visitante del espacio. Genial. Emma abrió mucho los ojos. ¿Hace trucos? Yo no hago trucos, dijo Trell con toda la dignidad que pudo. Soy un representante diplomático de... ¿Tiene juguetes? Jake y Linda se recuperaban lentamente de la conmoción, entrando en ese peculiar estado humano de adaptación a lo absolutamente extraño con una velocidad asombrosa. Es el mismo rasgo evolutivo que permite a los humanos ver algo horrible y pensar de inmediato, debería filmarlo. Quizá deberíamos invitarlo a pasar, sugirió Linda. Es decir, ha venido hasta aquí. Las hamburguesas se van a quemar, dijo Jake, que de alguna manera era su prioridad en esta situación. Olvídate de las hamburguesas, Jake. Estamos en primer contacto. Emma, cariño, retrocede y deja pasar al amable embajador alienígena. Trell lo siguió adentro, documentando todo cuidadosamente para su informe. Mobiliario humano estándar diseñado para criaturas con solo 4 extremidades. Tecnología primitiva pero funcional. Fotografías en las paredes que mostraban a la unidad familiar en diversos estados de felicidad. Todo muy normal. Todo muy manejable. Emma lo siguió, mirándolo fijamente con la intensidad impasible en la que aparentemente se especializan los pequeños humanos.
¿Qué es eso?, preguntó, señalando el dispositivo cristalino brillante sujeto al cinturón de Trell. Este es mi comunicador cuántico, explicó Trell, sintiéndose más seguro. Mira, incluso el joven era curioso y manejable. Me permite transmitir mensajes a través de vastas distancias espaciales instantáneamente. Los ojos de Emma se iluminaron con el tipo de deseo que debería haber hecho sonar todas las alarmas en el cerebro altamente educado de Trell. ¿Puedo sostenerlo? Oh, me temo que no. Es muy delicado. Y el rostro de Emma comenzó a cambiar. Su labio inferior sobresalió ligeramente. Sus ojos se abrieron más. Su patrón de respiración cambió. En algún lugar de la casa, un reloj marcó un tic-tac ominoso. Jake y Linda se tensaron simultáneamente, reconociendo las señales con el instinto de padres que ya han pasado por esto. Emma, cariño. Linda se sobresaltó. Pero era demasiado tarde. La rabieta había comenzado. Ahora bien, si nunca has presenciado la rabieta de un niño pequeño desde la perspectiva de un extraterrestre que ha estudiado exclusivamente deportes de combate humanos, déjame pintarte una imagen. Imagina creer que entiendes una especie porque has visto a sus adultos golpearse entre sí en entornos controlados con reglas y árbitros. Luego imagina ver a un demonio del caos de 1 metro de altura decidir que las leyes de la física son meras sugerencias. La transformación de Emma ocurrió en etapas, cada una más aterradora que la anterior. Etapa 1. La cuerda. Su rostro se arrugó como si alguien hubiera pausado la realidad y aplicado gravedad selectivamente solo a sus rasgos faciales. Cerró los ojos con fuerza, pero de alguna manera las lágrimas escaparon, algo que la formación en biología de Trell le decía que debería ser imposible. El gemido que emergió de su pequeño cuerpo comenzó con una frecuencia que hizo que su traductor fallara. «Oh, no», susurró Jake, retrocediendo lentamente. «Código rojo». Linda confirmó, con la voz tensa, con la resignación de alguien que ya había estado allí y sabía que no habría forma de detener lo que vendría después. Trell miró a los padres y a la pequeña humana. Confundido. ¿Está funcionando mal? ¿Deberíamos contactar a su médico? Etapa 2. La secuencia de lanzamiento. Emma abrió la boca. Los sensores de Trell midieron la inhalación. Su computadora calculó, con gran ayuda, la capacidad pulmonar de un humano joven y determinó que la vocalización entrante sería de aproximadamente 45 decibelios. Su computadora se equivocó por unos 70 dB. El grito que soltó Emma Morrison violó varias leyes de la termodinámica. Empezó bajo, subió a un tono que hizo. Las ventanas vibran, se mantuvieron así durante lo que parecieron 17 años, y luego, de alguna manera, aumentaron. Los receptores de audio de Trell se atenuaron automáticamente, pero no fue suficiente. Nada podría ser suficiente. Quiero esa cosa brillante. Emma, voz interior, intentó Linda. Esta es mi voz interior. No era su voz interior. Perros 3 calles más allá estaban perdiendo la cabeza. Las alarmas de los coches se activaron en simpatía. En algún lugar, una bandada de pájaros cambió sus patrones migratorios solo para alejarse del sonido. Etapa 3. El aleteo que desafía la física. Aquí fue donde la investigación de Trell lo abandonó por completo. Las extremidades de Emma comenzaron a moverse en patrones que su base de datos de análisis de combate le aseguró que eran imposibles para las articulaciones humanas. Giró, pateó, agitó los brazos con tanta fuerza que Trell instintivamente activó su escudo personal, lo que le habían dicho que era excesivo para la Tierra. No era excesivo. Un pie diminuto impactó en su espinilla. El impacto se registró en los sensores de su armadura como un golpe de clase 3 de un joven que pesaba tal vez 15 kilogramos. ¿Cómo está? ¿Generando tanta fuerza? Trell jadeó, tropezando hacia atrás. Nadie lo sabe, dijo Jake con gravedad, intentando agarrar a su hija y fallando mientras ella se retorcía con la agilidad de una mangosta con cafeína. La ciencia no puede explicarlo. Etapa 4. El colapso desuesado.
Emma se arrojó al suelo con la dedicación de una especialista. Su cuerpo aparentemente decidió que la estructura esquelética era opcional. Yacía allí, retorciéndose y gritando, su unicornio de peluche volando por la habitación y golpeando un retrato familiar con precisión de francotirador. «Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero». Tell intentó aplicar su entrenamiento diplomático. «Quizás podríamos negociar». «No se puede negociar con terroristas». Linda gritó por encima de los gritos, luego se contuvo. «O sea, con niños pequeños. No se puede negociar con niños pequeños». Emma rodó por el suelo, cogiendo velocidad de alguna manera a pesar de no tener un método claro de propulsión. Se estrelló contra una mesa de centro. La mesa de centro se perdió. Una lámpara se tambaleó precariamente. Decidió que la vida no era. Ya no valía la pena, y se cayó. Etapa 5. La resistencia imposible. La base de datos de Trell decía que los humanos podían mantener su máxima efectividad en combate durante 3 o 4 horas. Emma había estado gritando durante lo que su cronómetro insistía en que eran solo 4 minutos, pero se sentía como varias epopeyas geológicas. Y no mostraba signos de desaceleración. En todo caso, estaba gritando más fuerte. «Dame esa cosa brillante o gritaré eternamente». «Ya estás gritando eternamente». Jake gritó. Agachándose como una almohada, de alguna manera logró volar. El entrenamiento de Trell, sus 40 años de investigación, toda su comprensión de la capacidad humana. Todo se derrumbó como un castillo de arena en un tsunami. Este pequeño humano, este joven supuestamente inofensivo, había generado más caos sostenido en 5 minutos que el que las imágenes de combate mostraban que los humanos adultos producían en horas. «Solo está cansada», dijo Linda semanalmente, intentando agarrar a Emma y fallando de nuevo. Se perdió la siesta. Esto es lo que pasa cuando está cansada. La voz de Trell alcanzó un tono que su especie no solía alcanzar fuera de la temporada de apareamiento o las advertencias de depredadores. Emma detuvo sus gritos el tiempo justo para cruzar miradas con Trell. En ese momento, vio algo para lo que su investigación nunca lo había preparado. Ni malicia, ni siquiera ira, solo determinación pura, pura e inquebrantable. Esta diminuta humana quería la cosa brillante, y destrozaría el tejido del espacio-tiempo para conseguirla. Entonces respiró hondo. «No», susurró teléfono, «no, eso no es posible. Sus pulmones no pueden». El segundo grito, de alguna manera, hizo que el primero pareciera un ensayo. Le estremeció los huesos a Trell, le revolvió los pensamientos y le hizo cuestionar cada decisión de vida que lo había llevado a ese momento. Su mano se movió hacia su comunicador por puro instinto, sus dedos recorriendo los controles con la velocidad desesperada de alguien que pide una extracción de una zona vulnerable. «Comando, aquí Trell. Transmisión de emergencia. El primer contacto ha salido catastróficamente mal. Solicito urgentemente. Evacuación. Repito, evacuación inmediata. Tienen armas que no contabilizamos. Los jóvenes. Hay, estrellas, los jóvenes». Emma se abalanzó sobre sus piernas de nuevo, sus pequeños puños golpeando su armadura al ritmo de un solo de batería particularmente agresivo. «Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero». A través de la pantalla de su nave, aún estacionada en la entrada, Trell pudo ver a los vecinos salir de sus casas, atraídos por la conmoción. Pero no estaban alarmados. Asintieron con complicidad. Uno de ellos gritó, «¡Tres terribles! Otro le levantó el pulgar a Jake con compasión. Esto era normal. Esto era algo habitual. Los humanos, de alguna manera, habían normalizado este nivel de caos. Trell sintió que su cordura se quebraba. «Solo quiere aguantar un segundo», sugirió Linda, teniendo que gritar por encima de los gritos incesantes de Emma. «Si se lo doy, lo romperá». «Oh, claro», asintió Jake. «Claro que lo romperá». Entonces, ¿por qué iba a poder?
Porque es más rápido que esperar a que la rabieta termine de forma natural. Linda explicó con la cansada sabiduría de quien había aprendido esta lección a las malas. El embajador Trell, diplomático condecorado, graduado de la mejor Academia de Relaciones seno de la galaxia y autor de 3 artículos sobre patrones de comportamiento humano, tomó una decisión que lo atormentaría el resto de su vida. Le entregó el comunicador a Emma. Ella dejó de gritar al instante, su rostro transformándose de demonio furioso a niño angelical en menos de un segundo. Le sonrió dulcemente, agarrando el dispositivo brillante. «Gracias», dijo cortésmente. Luego lo dejó caer al suelo y se fue a ver dibujos animados. La señal de transmisión de emergencia golpeó la cámara del consejo como un meteorito durante un retiro de meditación. Las luces rojas parpadearon. Las alarmas sonaron en 17 rangos de frecuencia diferentes para adaptarse a las capacidades auditivas de varias especies. Los miembros del consejo que habían estado disfrutando de un agradable almuerzo de repente se encontraron atragantándose con sus sándwiches espaciales y corriendo de regreso a sus estaciones. El Dr. Clint se materializó en su consola. 3 tentáculos ya extendiéndose hacia los controles antes de que los otros 14 los alcanzaran por completo. ¿Qué está pasando? Informe Trell. ¿Están atacando los humanos? ¿Desplegaron sus fuerzas militares? La voz de Trell llegó a través de los altavoces. Y si las voces pudieran tener TEPT, la suya estaría en terapia intensiva. Peor. Mucho peor. La pantalla de la vista principal cobró vida, mostrando la transmisión en vivo de los implantes ópticos de Trell. El consejo se encontró mirando una sala de estar humana que parecía como si una pequeña bomba la hubiera redecorado. Muebles, una lámpara torcida en el suelo, cojines esparcidos como bajas. Y en el centro de todo, una pequeña humana con un vestido de princesa. Completamente tranquila ahora, viendo algo llamado patrulla canina mientras sostenía el comunicador destrozado de Trell como un trofeo. No entiendo, dijo Clint lentamente, su confianza de antes desarrollando algunas grietas serias. Ese es un juvenil. No son amenazantes. Nuestra investigación lo indicó claramente. Su investigación no indicó nada. El grito de Trell hizo saltar a varios miembros del consejo. He visto imágenes de combate. He visto sus simulaciones de entrenamiento. Nada de eso me preparó para lo que acabo de experimentar. 4. Trell. Tranquilízate. Estás siendo irracional. Es solo una pequeña humana. ¿Qué podría tener? Generó un ataque sónico sostenido durante 7 minutos seguidos. 7 minutos. Sin descansos, sin disminución de intensidad. Los humanos adultos dijeron que esto era normal. Un sonido nervioso de chirrido vino del fondo de la cámara. Todos se giraron para ver al analista Junior Pip de pie en su silla, sosteniendo su bloc de datos con ambas patas y lo que solo podría describirse como la energía más intensa de te lo dije en la historia de la galaxia. La grabación, chilló Pip, la grabación que intenté mostrarles. El rostro de Clint, o lo que pasaba por un rostro en su especie, cambió por varios colores que normalmente solo aparecían en advertencias de residuos tóxicos. Pip, este no es el momento. Muestrales, Pip, ordenó el anciano del Consejo Bes, cuya especie había sobrevivido a 14 eventos de extinción y reconocía el tono de alguien que había estado completamente en lo cierto sobre algo importante. Ahora, con patas temblorosas, pero con una satisfacción innegable, Pip sacó la grabación compilada. La pantalla principal de la cámara se dividió en docenas de ventanas más pequeñas, cada una mostrando una escena diferente de caos humano juvenil. Ventana 1. Una tienda de comestibles humana. Un pequeño humano, de unos 4 años terrestres, tirado en el suelo en el pasillo de cereales, gritando sobre el personaje de dibujos animados equivocado en la caja. El padre parecía muerto por dentro. Otros compradores rodeaban al niño como si fuera algo normal. Ventana 2. Una fiesta de cumpleaños. 15 jóvenes, todos drogados con algo que la pantalla identificaba como azúcar. Corrían en patrones que desafiaban el análisis táctico,
gritando sin razón aparente. Uno lloraba porque otro los había mirado mal. Dos se peleaban por un juguete con el que ninguno de los dos había estado jugando 30 segundos antes. Un adulto estaba de pie en un rincón bebiendo vino directamente de la botella. Ventana 3, un parque infantil. Varios jóvenes participaban en lo que solo podría describirse como entrenamiento de combate voluntario. Escalaban estructuras que desafiarían a los adultos, se colgaban boca abajo de las barras, se lanzaban de columpios a velocidades que deberían requerir equipo de seguridad. Uno se cayó de un tobogán, lloró durante exactamente 10 segundos y luego corrió para hacerlo de nuevo. «Dios mío», susurró el miembro del Consejo Texar, que había luchado personalmente en 3 guerras y estaba visiblemente conmocionado. Ventana 4. Algo llamado restaurante, una joven, de unos 2 años terrestres, tiraba comida al suelo sistemáticamente, sin rabia, solo para ver qué pasaba. Probando la gravedad, los padres intentaban conversar mientras interceptaban pasta voladora. Parecían controladores aéreos en un aeropuerto en crisis. «Sigan observando», dijo Pip, con la voz cada vez más fuerte. «Esto empeora». La ventana 5 mostraba un fenómeno que los humanos llamaban hora de dormir. Una joven que se había quedado dormida en su trona durante la cena, 1 hora después corría alrededor de una habitación con la energía sostenida de un reactor de fusión. Cantaba a todo pulmón, pidiendo agua, afirmando que no estaba cansada a pesar de tener los ojos a media asta. Los padres estaban sentados fuera de la habitación, con la cabeza entre las manos, cuestionando cada decisión vital. Los tentáculos de Clint se habían aflojado. Esto no puede ser un comportamiento normal. Deben ser averías, unidades defectuosas. Eso mismo pensé yo, dijo Pip, buscando más datos. Así que comparé información con bases de datos humanas, foros, guías para padres y literatura médica. Dr. Clint, esto es normal. Es lo que hacen los jóvenes humanos. Todos durante años. La sala del consejo estalló en gritos de pánico, graznidos y varios sonidos de angustia propios de la especie. Pero las imágenes del combate, balbuceó Clint, aferrándose a lo que le quedaba de credibilidad. Los adultos son tan controlados, tan estratégicos porque sobreviven a esta fase. Pip sacó una tabla comparativa. Mira, los adultos humanos pueden mantener un combate intenso durante 3 o 4 horas. Los niños pequeños humanos, como los llaman, pueden mantener un caos intenso hasta 16 horas con mínimos periodos de descanso. Su regulación emocional es inexistente. Su tolerancia al dolor es, de alguna manera, increíblemente alta e increíblemente baja a la vez. Pueden llorar porque se les mojó el calcetín y luego caerse de una estructura de escalada y reírse de ello. La anciana B se inclinó hacia adelante. Sus ojos ancianos estudiaban las imágenes con la intensidad de alguien, recalculando todo lo que creían saber. ¿Cuánto dura esta fase? Pip consultó sus notas. Los datos actuales sugieren que alcanza su punto máximo entre los 2 y los 4 años terrestres, con efectos residuales que duran hasta los 5 o 6 años. Algunos humanos informan de periodos de caos prolongados hasta los 7 años. Un subgrupo llamado adolescentes muestra un resurgimiento de comportamiento impredecible alrededor de los 13 años que dura hasta aproximadamente los 20 años. Así que son peligrosos durante 20 años. Alguien gritó desde atrás. No, corrigió Pip. Solo son físicamente caóticos durante unos 7 años. Luego se vuelven emocionalmente caóticos. Diferente vector de amenaza. De vuelta en la pantalla, Trell estaba sentado en el suelo de la casa de los Morrison, con su túnica diplomática arrugada y su dignidad hecha jirones. Jake le ofrecía lo que parecía ser una bebida alcohólica. Linda intentaba recuperar el comunicador roto de Emma, que ahora lo usaba como accesorio de muñeca. Trell. El Elder Bess se dirigió directamente a él. En su evaluación profesional, ¿cuál es el nivel de amenaza? Trell miró a la cámara con ojos atormentados. Anciano Bess,
Vi a una humana de 15 kilogramos generar más energía destructiva sostenida que un pelotón de tropas de choque krillanas. No usó armas. No usó tácticas. Simplemente decidió que quería algo y estaba dispuesta a destrozar la realidad misma para conseguirlo. Y cuando terminó, se detuvo como si hubiera pulsado un interruptor. Volvió a ser adorable. ¿Adorable?, repitió Clint débilmente. Eso es lo peor. La voz de Trell se quebró. Mírala. Es linda. Los humanos han evolucionado para que su fase más peligrosa sea también la más atractiva. Es diabólico. Es el mecanismo de supervivencia perfecto. No puedes eliminar la amenaza porque tu propia biología te grita que la protejas. El miembro del Consejo Sarax, un estratega militar con 400 años de experiencia, habló. Entonces, lo que nos estás diciendo es que los humanos comienzan en el caos máximo y luego desarrollan gradualmente moderación y control a medida que envejecen. Exactamente. Pip confirmó. No entrenan a sus guerreros para ser peligrosos. Los entrenan para ser menos peligrosos de lo que son naturalmente. Todo humano adulto ha sobrevivido a su propia fase de caos y ha aprendido a controlarla. El ejército no les enseña a luchar. Les enseña cuándo hacerlo. Las implicaciones se cernieron sobre el Consejo como una pesada manta de puro terror. Hemos estado analizando el punto final, susurró Clint, mientras sus 40 años de investigación se desmoronaban ante sus ojos. Deberíamos haber estado analizando el punto de partida. Intenté decírtelo, dijo Pip, pero ya no había presunción. Solo el tono cansado de quien lo vio venir y no disfrutaba de tener razón. La anciana se puso de pie, sus tentáculos de decisión se extendieron por completo en el gesto que indicaba la llegada de una decisión oficial. Nueva directiva con efecto inmediato. La Tierra será clasificada como zona impredecible de categoría 7. Los protocolos de primer contacto quedan suspendidos a la espera de nuevas investigaciones. Todas las misiones diplomáticas deben evitar las zonas residenciales, en particular las que albergan a jóvenes humanos. Se conceden al embajador Trell 6 meses de licencia remunerada por terapia. Que sea un año, gritó Trell desde la Tierra. Voy a necesitar un año, lo admito. Clint se desplomó ante su consola, viendo las imágenes una y otra vez. Emma Morrison, de 3 años y medio, terror de la galaxia, acababa de descubrir que podía meterse uvas por la nariz y estaba probando este descubrimiento con rigor científico mientras sus padres intentaban detenerla frenéticamente. ¿Cómo es que no nos dimos cuenta?, susurró. Pip se sentó a su lado. Su anterior satisfacción se convirtió en algo parecido a la lástima. Asumiste que los adultos eran la base. Un error clásico de xenobiología. Olvidaste tener en cuenta las etapas de desarrollo. 40 años, dijo Clint con voz hueca. 40 años de investigación. Inútil. No inútil, corrigió Pip con suavidad. Solo incompleto. Ahora lo sabemos. Los humanos no se vuelven peligrosos, se vuelven controlados. Hay una diferencia. En la Tierra, Emma se había cansado del experimento de la uva y ahora pedía helado a pesar de ser las 4:47 de la tarde, que sus padres insistían en que no era la hora del helado. Las señales de advertencia pretrueno estaban comenzando de nuevo. Trell se levantó rápidamente. Necesito irme ahora mismo. En este instante. Solo está pidiendo helado, dijo Jake. Reconozco el tono, dijo Trell, retrocediendo hacia la puerta. Ya me han entrenado. Es el mismo tono de antes del incidente. Oh, definitivamente es el mismo tono, confirmó Linda. Emma, cariño, hablamos de esto, pero Trell ya estaba fuera de la puerta, prácticamente corriendo hacia su nave. El consejo observó a través de su cámara mientras lo graba. Despegó en tiempo récord, rompiendo probablemente 15 regulaciones de aviación diferentes en su prisa por escapar. Mientras su nave salía de la atmósfera, el anciano se dirigió al consejo reunido. Necesitamos un nuevo equipo de investigación, uno más grande,
y que alguien averigüe si los humanos tienen alguna guía de crianza que podamos estudiar. Si toda su especie sobrevive a esta fase, deben tener estrategias. Pip abrió una base de datos humana. Tienen millones de guías de crianza. La mayoría se contradicen. El consejo más común parece ser elige tus batallas y es solo una fase. Esa es su estrategia. Al parecer, solo esperar. También algo llamado vino a reloj. El consejo permaneció en silencio procesando esta información. En algún lugar de la Tierra, millones de jóvenes humanos estaban probando simultáneamente los límites, desafiando la física y, en general, siendo adorables agentes del caos. Y la humanidad no solo había sobrevivido a esto, sino que había prosperado. Habían conquistado su planeta, desarrollado los viajes espaciales y construido una civilización. Todo mientras cada uno de ellos comenzaba su vida como un pequeño tirano. Aterrador, dijo finalmente el anciano Bess. Absolutamente aterrador. ¿Deberíamos seguir buscando el primer contacto?, preguntó alguien. El anciano Bess miró la pantalla donde Emma Morrison había negociado con éxito un helado usando tácticas que harían llorar a un negociador de rehenes. Al final, pero la próxima vez enviaremos a alguien con experiencia real en crianza y posiblemente un chaleco antibalas. Clint seguía contemplando su investigación arruinada. 40 años de trabajo que habían pasado por alto el hecho más importante sobre la humanidad. El analista Junior Pip se palmeó los tentáculos con compasión. Oye, dijo Pip, mira el lado positivo. Al menos ahora sabes por qué los humanos son tan buenos resolviendo conflictos. Llevan practicando desde que tenían 2 años. No era un lado positivo, pero algo era algo. 3 semanas después, el Consejo Galáctico volvió a reunirse para lo que pasaría a la historia como la sesión legislativa más paranoica jamás registrada. La Cámara estaba abarrotada. Se había corrido la voz por toda la galaxia sobre el incidente de la Tierra, y todas las especies con un interés mínimo en la xenobiología querían escuchar el fallo oficial. La anciana Bess presidía la asamblea con la solemnidad de quien había visto personalmente la grabación de la rabieta unas 400 veces y aún no podía creer que fuera real. Incluso se la había mostrado a sus propios hijos, quienes habían respondido con variaciones de «sí, esas huellas y los humanos son salvajes», lo que no alivió en absoluto su ansiedad. «Orden», gritó con su matriz de traducción, amplificando su voz a través de la cámara. Estamos aquí para formalizar nuevos protocolos respecto a la Tierra y sus habitantes humanos tras la experiencia educativa de primer contacto. En la última fila, el embajador Trell estaba sentado envuelto en lo que solo podría describirse como una manta muy elegante, agarrando una bebida que los humanos le habían presentado llamada té de manzanilla. Su terapeuta, un empático centurano llamado Dr. Re, estaba sentado a su lado, con tentáculos listos para brindar apoyo emocional a la primera señal de angustia. Trell había estado progresando. Ahora podía oír la palabra «niño pequeño», sin tener que esconderse inmediatamente debajo de los muebles. El Dr. Clint también estaba presente, con un aspecto mucho más humilde que hacía 3 semanas. 40 años de investigación no lo habían preparado para la realidad del desarrollo humano, y había pasado los últimos 21 días reconstruyendo todo su marco teórico desde cero. También había recibido 17.000 mensajes de otros xenobiólogos, que iban desde «te dije que estudiaras a los jóvenes», hasta «por eso no nos saltamos la psicología del desarrollo en el posgrado». Mientras tanto, el analista Junior Pip había sido ascendido a analista Senior Pip y estaba respondiendo solicitudes de entrevistas de todas las principales instituciones de investigación de la galaxia. Resulta que acertar catastróficamente en algo importante es excelente para la trayectoria profesional. Primer punto del día, anunció el anciano Bess. Clasificación oficial de la Tierra y la humanidad. La sala reconoció al Dr. Clint. Clint se puso de pie, con sus tentáculos dispuestos en la configuración formal de la humildad académica, que es como la humildad normal, pero con más notas a pie de página. Estimado consejo,
Tras una revisión exhaustiva de todos los datos disponibles, incluyendo el considerable material que recopiló el analista senior Pip, propongo que la Tierra se clasifique como zona impredecible de categoría 7 con la subcategoría de adorable pero aterrador. Murmullos resonaron en la cámara. La designación, continuó Clint, con voz más firme, refleja tanto el peligro real que representan los jóvenes humanos como la contramedida evolutiva que los hace tan adorables que no puedes enojarte con ellos. Esto proviene de la literatura humana, concretamente de un manual para padres titulado ¿Por qué mi hijo me odia pero también quiere que lo cargues constantemente? Ese es un título real. Alguien gritó, los humanos tienen miles de libros para padres con títulos como ese. Vete a dormir. Los niños pequeños son unos idiotas, el dormilón feliz. Pero mi hijo no duerme. Parece que su mecanismo de afrontamiento para criar jóvenes implica tanto humor como pánico apenas reprimido. El anciano desasintió. Se anota la designación. Siguiente punto revisado. Protocolos de primer contacto. Una pantalla holográfica se materializó en el centro de la cámara mostrando un mapa detallado de la Tierra con varias zonas de colores. La mayor parte era amarilla. Una cantidad preocupante era roja. Pip se puso de pie para presentar su voz con la confianza de quien ha sido reivindicado por el caos. Basándonos en datos de población humana, hemos identificado zonas de alto riesgo para el primer contacto. Las zonas rojas indican áreas con concentraciones estadísticamente altas de jóvenes, parques infantiles, escuelas primarias, centros médicos pediátricos y algo llamado Disneylandia, que parece ser una dimensión de caos contenido a la que los humanos entran voluntariamente. ¿Por qué harían eso?, preguntó el miembro del Consejo Texar, genuinamente desconcertado. La investigación sugiere que hace felices a los jóvenes, lo que reduce temporalmente los niveles de caos en el hogar. Es una compensación calculada. Fascinante. Aterrador, pero fascinante, continuó Pip. Las zonas amarillas son de riesgo moderado. Barrios residenciales, centros comerciales, restaurantes, básicamente cualquier lugar donde los humanos realicen actividades cotidianas. Las zonas verdes son relativamente seguras. Edificios gubernamentales en horario laboral, universidades, ciertos espacios designados para adultos. Sin embargo, insistimos en que ninguna zona es completamente segura. Los humanos transportan a sus jóvenes con frecuencia. Uno podría aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento. El Consejo asimiló esto con visible inquietud. Varios miembros tomaban notas. Uno estaba comiendo por estrés algo que parecía ansiedad cristalizada. Protocolo revisado número 1. El Elder Bess leyó el documento oficial. Todos los intentos de primer contacto deben coordinarse con las autoridades gubernamentales humanas que puedan garantizar un entorno libre de jóvenes. No más aterrizaje sorpresa en zonas residenciales. Trell dejó escapar un pequeño gemido al recordarlo. El doctor le dio unas palmaditas de apoyo. Protocolo número 2. Todos los diplomáticos asignados a la Tierra deben completar un entrenamiento obligatorio sobre comportamiento juvenil humano. Esto incluye ver no menos de 50 horas de material documental, leer la literatura asignada sobre paternidad humana y aprobar un examen escrito de psicología del desarrollo. ¿50 horas? Alguien protestó. Eso parece excesivo. Pip sacó un nuevo videoclip. Mostraba a un joven humano, de unos 18 meses, sufriendo lo que los humanos llaman una crisis porque su padre tuvo la audacia de impedirle comer comida para perros. La rabieta incluía arquear la espalda, sacudidas de cuerpo entero y un nivel de compromiso con la actuación que pondría celoso a un actor de método. ¿Sigues pensando que es excesivo?, preguntó Pip con suavidad. No hubo más objeciones. Protocolo número 3, continuó el Derbe. Todas las misiones diplomáticas terrestres deben incluir al menos un miembro del equipo con experiencia previa en crianza de cualquier especie, preferiblemente alguien cuya especie también tenga jóvenes caóticos. Eso seríamos nosotros, dijo el delegado Morich de la colmena sillana.
Nuestras larvas pasan por una fase en la que secretan ácido e intentan comerse a sus hermanos. Tenemos experiencia relevante. Excelente. Su experiencia será invaluable. Protocolo número 4. Se deben establecer procedimientos de extracción de emergencia antes de cualquier aterrizaje. Si un joven humano se acerca a la zona de contacto, se autoriza la retirada inmediata sin penalizaciones diplomáticas. Eso parece cobarde, murmuró alguien que claramente no había visto la grabación. Pip, amablemente, sacó otro video. Este mostraba a un padre humano intentando salir de un parque. El joven, al saber que era hora de irse, se había desuesado por completo, volviéndose imposible de cargar, a la vez que aumentaba su masa mediante lo que solo podría describirse como una determinación que desafía la física. El padre finalmente recurrió a arrastrar al niño por una pierna mientras los jóvenes gritaban sobre la injusticia de todo aquello. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre el protocolo 4? Preguntó el anciano Bess. Silencio. Siguiendo adelante. Protocolo 5. Establecer una base de datos de señales de alerta en jóvenes humanos. Analista Senior Pip. Diriges este proyecto. Pip sacó una presentación que claramente llevaban semanas preparando. Hemos identificado varios indicadores de alerta críticos. El labio tembloroso. El labio inferior protruye. Lágrimas inminentes. Tienes aproximadamente 10 segundos para calmar. El agarre mortal. El joven agarra el objeto deseado con una fuerza desproporcionada a su tamaño. No intentes quitártelo. La paradoja del cansancio manifiesto. El juvenil está claramente exhausto, pero luchará contra el sueño con la determinación de un guerrero que enfrenta su batalla final. El fenómeno del hambre, pero que rechaza toda la comida. ¿Cuántas señales de advertencia hay? Interrumpió el derbe. Actualmente estamos en 247, pero los humanos siguen aumentando la lista. Al parecer, hay algo llamado la fase de las 3 naturalezas, que es distinta de los terribles 2. Y ni me hablen de la preadolescencia. Un escalofrío colectivo recorrió a todos. Consejo. El Dr. Clint levantó un tentáculo. Si me permiten añadir a la base de datos, el interruptor posterior a la rabieta, el joven puede pasar de una crisis catastrófica a una calma perfecta en segundos. Esto no es señal de que se hayan recuperado. Es señal de que se están recargando. Anotado, dijo Pip, escribiendo rápidamente. ¿Algo más? La merienda exige. Nunca tienen hambre. Es una lucha de poder. Trell habló por primera vez, con voz firme. Las negociaciones a la hora de dormir tienen más energía a la hora de dormir que en cualquier otro momento del día. Desafía la conservación de la energía. Lo comprobé. También anotado. El anciano Bess miró al consejo reunido, viendo especies de toda la galaxia unidas en su recién descubierto respeto y terror por los jóvenes humanos. Punto final. Declaración de asesoramiento público. ¿Cómo deberíamos informar a la galaxia sobre la Tierra? Hubo una larga pausa mientras todos consideraban cómo expresar en lenguaje diplomático que los humanos comienzan su vida como demonios del caos y gradualmente se vuelven racionales. Finalmente, Clint habló. Propongo que seamos honestos. La Tierra es el hogar de una especie que ha conquistado su planeta, no a pesar de su difícil fase juvenil, sino quizás gracias a ella. Todo humano adulto ha sobrevivido años negociando con pequeños tiranos, gestionando situaciones imposibles y funcionando con un mínimo de sueño, manteniendo la cordura. Esto los hace resilientes, adaptables y excepcionalmente capacitados para la gestión de crisis. También aterrador, añadió alguien. También aterrador, coincidió Clint. Pero consideren esto. Si los humanos pueden criar con éxito a sus crías hasta la edad adulta, sobreviviendo contra adversidades que destrozarían a la mayoría de las especies, ¿qué más pueden soportar? Quizás no sean peligrosos por ser violentos. Quizás sean peligrosos por ser inquebrantables. El consejo reflexionó un momento. El anciano Bess asintió lentamente. Una evaluación justa. Se leerá en el comunicado oficial.
La Tierra y la humanidad se clasifican como impredecibles, pero prometedoras. Hay que acercarse con cautela, respeto idealmente, con tecnología que aísle el ruido. El estado actual es digno de una alianza, pero requiere la comprensión de los desafíos únicos del desarrollo. El primer contacto se pospone hasta que se establezcan los protocolos adecuados y todos los diplomáticos reciban la formación adecuada. Plazo estimado de 5 a 7 años. ¿Por qué tanto tiempo?, preguntó alguien. Porque Pip dijo, mostrando un último video. Necesitamos estudiar más. Mucho más. Estas son imágenes de algo que los humanos llaman niños gemelos. El video mostraba a dos humanos jóvenes idénticos, de unos 2 años, trabajando en perfecta sincronización para subirse al refrigerador mientras su padre estaba en el baño durante exactamente 90 segundos. Se movían como operativos altamente entrenados. Resolvieron el problema en tiempo real. Lograron su objetivo y estaban comiendo galletas encima del refrigerador cuando su padre regresó. Hay múltiples, susurró con horror. A veces hasta 8 a la vez, confirmó Pip. Los humanos los llaman octopitos. Hay toda una serie de televisión sobre eso. ¿Por qué lo televisarían? Todavía estamos tratando de averiguarlo. El Elder Bess cerró la sesión con un toque ceremonial. Se levanta este consejo. Todos los protocolos son oficiales. La Tierra permanecerá bajo observación y nos reuniremos nuevamente cuando hayamos entrenado con éxito un núcleo diplomático capaz de manejar el primer contacto. Que las estrellas se apiaden de todos nosotros. Mientras los miembros del consejo salían, charlando nerviosamente sobre las implicaciones, Trell permaneció sentado, mirando la pantalla ahora vacía donde la rabieta de Emma Morrison se había repetido tantas veces. El doctor Relle se inclinó. ¿Cómo se siente, embajador?, pensó Trell. Traumatizado, educado, extrañamente esperanzado. ¿Esperanzado?, preguntó. Cualquier especie que sobrevive a una infancia así y aún logra construir una civilización, es o loca o increíble, posiblemente ambas cosas. Se levantó, alisándose la túnica diplomática. Cuando hagamos el primer contacto como es debido, quiero estar allí, pero la próxima vez llevaré bocadillos. Al parecer, eso es importante. Al otro lado de la cámara, Clint revisaba sus notas con Pip. ¿Sabes?, dijo pensativo. En cierto modo, los humanos se han estado preparando para la diplomacia galáctica toda su vida. Cada negociación con un niño pequeño es un entrenamiento para las relaciones interespecies. Cada rutina para ir a dormir es práctica, paciencia y pensamiento estratégico. Cada visita al supermercado con un joven es una lección sobre cómo mantener la compostura bajo estrés extremo. Pip asintió. Básicamente, todos son diplomáticos. Solo que aún no lo saben. ¿Deberíamos decírselo? Quizás en 5 o 7 años. Cuando estemos listos. ¿Te refieres a cuando ellos estén listos? No, dijo Pip, sacando otro video de un niño pequeño gritando porque su sándwich estaba cortado en rectángulos en lugar de triángulos. O sea, cuando estemos listos. Ya están listos. Han estado listos. Somos nosotros los que tenemos que ponernos al día. Y así la galaxia aprendió la lección. La Tierra fue clasificada. Se establecieron protocolos. Se desarrollaron programas de entrenamiento. Y en algún lugar de la Vía Láctea, Emma Morrison comenzaba el preescolar donde sería el problema de alguien más durante 6 horas al día, dándoles a Jake y Linda Morrison el primer descanso que habían tenido en 3 años y medio. La galaxia eventualmente establecería el primer contacto formal con la humanidad. Establecerían relaciones diplomáticas, acuerdos comerciales, intercambios culturales y todo lo que conlleva unirse a la comunidad galáctica. Pero lo harían con cuidado, respeto y, sobre todo, durante el horario escolar. Porque el Consejo Galáctico había aprendido la regla más importante sobre la humanidad. Nunca subestimes a una especie que comienza cada vida como un pequeño agente del caos, y de alguna manera, convierte eso en una característica de supervivencia.
Los humanos no conquistaron su mundo solo con fuerza. Lo hicieron sobreviviendo a sus propios hijos. Y, honestamente, eso fue más impresionante que cualquier arma, tecnología o poderío militar que pudieran desarrollar. El verdadero superpoder humano no era la violencia. Era la paciencia. Paciencia, resiliencia y una capacidad aparentemente infinita para funcionar con solo 3 horas de sueño y café frío mientras negociaban con terroristas que solo querían la taza equivocada y quemarían todo lo que amas para conseguirla. La galaxia estaba aterrorizada. La galaxia estaba impresionada. Y la galaxia jamás daría por sentado el cuidado de los hijos.